Jurado Nacional de Elecciones. De la interpretación constitucional y legal que ha hecho el doctor García Toma, vamos a ir, ya la tenemos en cámara, en imagen, a la doctora Rusela Zapata, socióloga, ex viceministra, además consultora internacional en temas de igualdad y de equidad, que son los temas que tenemos que están vigentes en estos momentos electorales. Rusela, bienvenida en nombre de Miguel Ángel y mío, por el tiempo y por los comentarios que queremos escuchar de la profesional en estos momentos complicados. Jurado Nacional de Elecciones, que se queda sin uno de sus miembros. El expresidente del Tribunal Constitucional dice que el apartamiento, cualquiera sea la definición del doctor Luis Arce Córdoba, no procede, debería, no se ha ido, y no se puede ir porque es irrenunciable. Y el otro tema, los popivideos que ha dado a conocer ayer Fernando Olivera, que ha, digamos, ha pirateado, ha agarrado señal de Vladimiro Montesinos, el especialista en chuponeo, ha sido chuponeado, que también tiene otro escenario. La población, ¿cómo debe recibir todas estas acciones políticas y electorales? Rusela, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes Néstor, buenas tardes Miguel Ángel, ¿Cómo estás, y también a toda la audiencia. Bien, gracias. También a su audiencia. Miren, decimos en mi tierra, no salimos de una para entrar en otra, ¿no? Es decir, todos los días tenemos noticias que nos intranquilizan. Y yo creo que ya es momento de decir basta. En realidad, hace rato hemos debido decir basta. Creo que la ciudadanía lo viene diciendo, pero no somos escuchadas, no somos escuchados, ¿no? Ni las peruanas ni los peruanos, con la debida atención. Entonces, lo que estamos viendo es que tenemos campañas desinformativas, ya no solamente campañas no informativas, sino campañas desinformativas con bastantes noticias fake, es decir, con noticias falsas, ¿no? Nuestras redes, nuestras amistades, porque finalmente las personas lo que hacen es simplemente rebotan la noticia sin verificarla antes, y entonces nos llenan de falsas noticias, ¿no? Hay alguien que la lanza y finalmente terminamos inundados de ello. Entonces tenemos un problema muy serio, porque vemos que estamos pasando por una situación muy difícil, no solamente de polarización de la sociedad, de polarización política. No, por un lado, la OMP proclama, no proclama, dar resultados con unos determinadas, con un determinado ganador, digamos, de ese resultado del conteo de actas, y sin embargo todavía no podemos decir que esto ha terminado, porque ya no solamente nos falta procesar actas como sabemos muy bien, sino además tenemos faltante en términos de Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, estamos en una situación muy difícil, mientras, muy difícil en el interno, porque en el externo todos nos felicitan. Es curiosísimo. A nivel internacional somos felicitados, somos ejemplares en democracia, en la elección, pero a nivel interno es donde tenemos todos los problemas, e incluso queremos que la OEA audite, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, una situación en la cual seguimos en un problema muy serio de inequidad, ya no una suerte, nada más una cuestión económica, sino inequidad en términos de ser escuchados, ¿no? A través de la prensa, a través de los medios de comunicación, se escucha a un sector de la población y no a otro. Ese otro sale a las calles, pero igualmente la fuerza es diferente. Entonces, creo que no he escuchado, la verdad, al doctor García Toma. Lo escuché, no en su programa, lo he escuchado más temprano me parece, en uno de los canales, no recuerdo si es en el Canal N o en RPP, donde él decía, no tenemos el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene la prerrogativa, ¿no?, de hacer los cambios, pero sin embargo también reconocía
que sí la tenía, porque nadie le puede decir, nadie le puede argumentar en contra, mejor dicho, no podemos interponer ninguna acción en contra del presidente del Jurado Nacional porque tenemos que reconocer que es la máxima autoridad. O sea, estamos en una suerte de choque de opiniones, pero yo la verdad quiero, con eso termino, discúlpeme que me haya demorado un poquito, yo quiero felicitar al Jurado Nacional de Elecciones porque la verdad que a sus integrantes, a todos, sin excepción, a todos, hasta Arce que se ha ido, en el sentido de que es muy difícil para ellos, en términos ya no de conocimiento, de sapiencia, sino de valentía. O sea, la forma como han estado siendo atacados en sus casas, o sea, realmente es indignante. Ellos lo han soportado estoicamente, pero creo que tenemos que tener un reconocimiento hacia este núcleo, hacia esta institución, ¿no? Y hacia este grupo de seres humanos que finalmente lo que están haciendo es cumpliendo con su deber y tratar de llevar a buen puerto unas elecciones, ¿no?, de cambio de gobierno que nos van a ayudar en relación a fortalecer nuestra democracia. Muy bien, de acuerdo. Miguel Ángel, para intervenir en la conversación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Rusela? La situación que se presenta en el Perú, evidentemente, nadie, absolutamente nadie se está imaginando para una etapa del Bicentenario. Pero justamente esta característica es importante, porque viendo justamente con una visión de futuro, todos los problemas habidos y por haber que se han venido embalsando, justamente nos han estado enrostrando y nos interpela a todos los peruanos. ¿Crees tú que desde el punto de vista de la reacción de los pueblos del Perú, vamos a hacer que esta maravillosa nación, bendecida por Dios, efectivamente encuentre su propio camino en esta etapa del Bicentenario, 200 años después de habernos liberado, como se dice, del yugo español, pero que hasta ahora no sabemos todavía cómo liberarnos de nuestros propios miedos, de nuestra propia discriminación, de nuestro propio racismo? ¿Tú crees que todas las sangres van a confluir apropiadamente para sacar al Perú adelante justamente en esta etapa de Bicentenario, y que lo que estamos justamente padeciendo son estos sismos, estos movimientos telúricos sociales que efectivamente nos van a hacer llegar a un buen puerto? ¿Miras tú con optimismo también esto o nos vamos a dejar avasallar justamente por lo que está pasando en el presente? No, más bien al contrario, creo que es el momento y miro con optimismo el que vamos a tener un país de todas las sangres en los cuales la inclusión va a ser una de las características desde la propia Constitución, porque ahora solamente lo tenemos en determinadas normas o en determinadas circunstancias, se reconoce y se reconoce con restricciones, esa inclusión. Lo digo por la licencia social y por cómo están asesinando a defensores ambientales en nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, en la práctica, digamos, estos derechos son conculcados, es decir, no dejan que esos derechos realmente se ejerzan como tienen que ejercerse, ¿no? Las mujeres estamos también pidiendo y luchando y exigiendo, y de hecho lo estamos, vamos a seguir en ese camino por la igualdad, por la inclusión, por la igualdad de derechos, por la equidad en el acceso a la justicia, ¿no? Y obviamente para no tener además a discúlpame que haga esta mención, ya que en respecto al TC que se va a elegir pronto, ¿no? Esperemos mejor en el siguiente gobierno o con el siguiente congreso, pero una abogada, doctora, entiendo, que quiere postular, que quiere ser parte integrante del Tribunal Constitucional, que diga que el feminicidio es una discriminación hacia los hombres, o sea, realmente es como para llorar del nivel, ¿no?, de profesionales que tenemos y sobre todo de la sensibilidad social. Entonces, a tu pregunta, por supuesto que sí, por supuesto que vamos a tener vamos a continuar transitando este camino de que nuestro país sea este país de todas las sangres, de las 42 etnias que todavía sobreviven
¿no? Y que con todo derecho, ¿no? Tienen que ser incluidas, escuchadas, recogidos sus aportes, su voz expresada directamente, ¿no? Y de tal manera que todas las agendas puedan estar en un acuerdo nacional. Recordemos que lo hemos venido conversando desde un inicio con ustedes en estos últimos meses, ¿no? Que el acuerdo, que pueda haber realmente un acuerdo nacional, ¿no? Y que podamos enfrentar en esa unidad la pandemia. Por Dios santo, tenemos una pandemia de casi 200,000 ciudadanas y ciudadanos fallecidos, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos, y además tenemos que reactivar al país. ¿Cómo vamos a hacerlo si es que no tenemos una unidad dentro? O sea, si es que no nos estamos uniendo las peruanas y los peruanos. Entonces, yo creo que a nivel de una encuesta se dice una cosa, a nivel de otra encuesta se dice otra, pero yo lo que veo, ¿no? De lo que conozco y de las informaciones que recibimos también, creo que sí tenemos un 70%, si no más, 80 tal vez, digamos 70% del país que sí está apostando por la unidad. Incluso aquellas personas que han votado por Keiko, que son las más reacias. ¿Por qué? Porque están perdiendo, ¿verdad? Entonces, yo sí tengo ese optimismo. Yo creo que con una prensa que se compre el pleito, y con esto termino, Miguel Ángel, espero que estemos de acuerdo en esto. Si la prensa no se compra el pleito, si no logramos frenar estas comunicaciones, digamos que más bien atentan y van contra la unidad, ¿no? Y que están buscando golpes de Estado, y que están buscando la sinrazón, y que están propiciando y difundiendo aquellas cosas que nos desunen y no las que nos unen. Entonces, yo creo que sí vamos a poder hacer una sola fuerza. Creo que eso fue un lema de hace un gobierno, pero creo que sí necesitamos tener esa sola fuerza, esa sola unidad, ese solo pensamiento, ¿no? Para emanciparnos e independizarnos como ciudadanas, como ciudadanos y como país. Gracias, Rosela. Es que... fíjate, yo creo que existe efectivamente una verdad mediática, ¿no? Impuesta por cierta prensa. Dicho sea de paso, una sala ha determinado que el cuarto juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ha declarado nulo el contrato de compra-venta de las acciones de empresas de Pensa y ABS celebrado por los señores Aguá Banchero y la empresa editora El Comercio. Es decir, esta es una noticia sumamente interesante, digamos que este conglomerado mediático efectivamente queda resuelto, pero en realidad, hasta pensando de otra vereda, diría que beneficia finalmente algo al comercio porque ya no carga tanta deuda como lo que venía efectivamente cargando a sus espaldas, porque ya no hay venta. Y además, hace poco también Indecopi ha revelado que había pues una intromisión dolosa en las impresiones de los documentos y los cuadernos y los textos escolares que siempre contrata el Ministerio de Educación. 450 o 500 millones de soles se van siempre al grupo El Comercio a través de sus diferentes editoriales. Y con respecto a lo que tú dices, totalmente de acuerdo. El problema, Rosela y Néstor también lo sabe perfectamente, que desde los primeros años del fujimorismo, aun cuando efectivamente yo también he sido funcionario, me oponía abiertamente que desaparezcan a la agencia de noticias andina, que sea absorbida por Editora Perú, y también Editora Perú pasó a ser prácticamente nada dentro del sistema, y el Canal 7, en vez de crecer, también fue reducido a poco, a pesar de que han cargado más de tecnología, pero no de cobertura. Entonces, lo ideal sería que también el Estado peruano refuerce su sistema de comunicación como en cualquier otro lugar del mundo. ¿Cómo es posible que uno vaya, por ejemplo, a Cajamarca, estés a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, no escuchas ninguna señal de radio peruana? Radio Nacional, bien, gracias. ¿Qué escuchas? Radio Tropicana, Radio Sutatensa, Radio Caracol, etcétera, de cualquier otro país. Vas a Iñapari, en Madre de Dios, y escuchas efectivamente música brasilera o música boliviana. Correcto, pero el asunto es y cuando el Estado peruano refuerza justamente su sistema de comunicación. Y más grave aún, cuando el Estado peruano hace uso
de la Constitución y la ley para decir, momentito, todas las empresas privadas en este momento, tal como están haciendo, atentan contra la vida, la salud mental de toda la población peruana al tener los programas que tienen, utilizando el espacio radioeléctrico que es propiedad de todos los peruanos. ¿Cuándo vamos a cambiar eso, Rusela? Y justamente ese es un asunto, la verdad mediática versus la verdad real, monda y mironda, como lo sufrimos todos los peruanos de la costa, de la sierra, de la selva, de las orillas del mar, como también las alturas del Perú. ¿Cuándo cambiamos ese escenario? Nos está afectando de todas maneras a todos los peruanos. Y además se junta con, fíjate, esa visión sesgada que tienen ahora los blanquitos miraflorinos, ¿no? Que se han juntado en diversos colectivos y que no pretenden para nada aceptar, por ejemplo, que un cholito, como lo han dicho y lo dicen en las redes sociales, sea el presidente del Perú. No me representan porque no son como yo. ¿Qué es eso, Rusela, en pleno siglo XXI? Sí, como bien dijiste, y también lo hemos venido conversando porque es una cuestión notoria, ¿no? O sea, tenemos un problema de racismo, de discriminación, de exclusión, de desigualdad, o sea, tenemos muchos males, ¿no? Y los tenemos que resolver. Lo que tú dijiste respecto a qué hacemos con nuestro Canal 7, por ponerlo de una manera coloquial, el Canal 7, como el Radio Nacional y como, digamos, el peruano, ¿no? En otros países como Chile, por no ir muy lejos, igualmente en Colombia, desde hace muchos años, décadas, ¿no? Funciona de una manera independiente y es uno de los mejores, o sea, es la preocupación más bien del Estado es que sea de la mayor calidad posible. Y así vienen funcionando. Y tienen obviamente también por TV o tenemos código de ética, ellos lo tienen, pero lo cumplen. Como digo, en el Perú no es que no tengamos normas, lo que falta es la voluntad política para que éstas se apliquen, para que hagamos un ejercicio de esa norma. Nos sucedió con la pandemia, ¿recuerdan? Que se pudo poner en práctica la ley de emergencia en salud, que se puso en otros países. Bueno, acá también tenemos no en nombre de una libertad de expresión que solamente se entiende de una manera muy sesgada y para cumplir y para satisfacer determinados intereses, porque así es como se entiende, y sin embargo, este asunto de la libertad de información en términos de cómo nos llega la ciudadanía, o sea, es un derecho completamente violado, y esto lo hemos visto en estas últimas semanas y meses. Entonces, sí necesitamos que estas normas que ya tenemos, que el Ministerio de Transportes, que tiene un viceministerio de Comunicaciones, haga cumplir, ¿no? Que el gobierno, pero que entendamos también que el Canal 7 no es del gobierno, sino del Estado. Eso significa también protegerlo, ¿no? Y darle su autonomía como para que funcione, pero no tanta como para que finalmente después no podamos llamarlo al orden, como diríamos. Esto sucede en Chile, eso sucede en Colombia, no es que no les llaman al orden y finalmente definen cuáles son las pautas y las políticas de Estado, ¿no? Acá nos falta todavía cierto caminar, cierto andar, ¿no? Al respecto, pero plenamente de acuerdo esto. Funcionan felizmente redes regionales, funcionan felizmente redes de comunicación interregional, y así es como ha venido operando, ¿no? Me decían que una de los, creo que alguna vez se los he dicho a ustedes, que se ha basado justamente en esa red regional, contratando esa red regional para su banda electoral, Pedro Castillo, ¿no? Entonces, finalmente nosotros podríamos colocar también una pregunta muy importante. Yo he colocado una que me parece genial. Ellos dicen, tú dices, las personas o los ciudadanos de Miraflores, por ponerlos de alguna manera, ¿no? O Molino, San Isidro y tal, dicen, él no nos representa. Bueno, a nosotros no nos representa la gente corrupta, a nosotros no nos representa aquella gente o aquel sector social o aquella clase política que
ha devenido solamente en privilegiar sus intereses y no los intereses de la ciudadanía y del país. Sí, lo cierto es que hay mucho por hacer, ¿no? En esa línea, yo coincido totalmente con lo expresado por ustedes y agregaría que hay una responsabilidad en este tema de la legalidad y de la legitimidad, que es lo que está en juego, en lo que es la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. El papel de la prensa, como dice Rusela, es importante, el papel de los medios de comunicación del Estado, como dice Miguel Ángel, y nosotros hemos estado en el organismo, en lo que era la empresa de radio y televisión, que salía a competir con la televisión privada en el tema publicitario y en el tema de producción. Eso quedó reducido a la mínima expresión porque ahora es un Instituto Nacional de Radio y Televisión, para favorecer a quién, a la televisión y a la radio privada. Radioprogramas del Perú se benefició cuando el gobierno aprista decidió eliminar en el segundo gobierno de Alan García y convertir la empresa nacional de radio y televisión del Perú, que competía, como digo, publicitariamente con los otros canales, y lo convirtió en un instituto nacional. Eliminó los noticieros nacionales de cobertura regional y solamente se emitió y se emite hasta ahora los noticieros desde Lima. Desde Lima, con algunos intentos en algunas ciudades, para ser justos, como Arequipa, como Cusco, me parece, y Huancayo, que están haciendo ya producción regional. Pero no es el papel, como bien ha dicho Miguel Ángel, no es posible que en Piura no llegue bien la señal de Radio Nacional, o acá nomás en Huancavelica, y sí tengamos emisoras colombianas, ecuatorianas, incluso de Europa, que ingresan con mucha facilidad. Hay mucho por hacer, y a eso iba, para el comentario de Rusela. La población, la ciudadanía organizada tiene un papel importante en este tema de la legitimidad del nuevo gobierno. Todas las organizaciones feministas, las organizaciones de base, las organizaciones no gubernamentales, en realidad toda la civilidad organizada tiene un papel y una responsabilidad importante en estos tiempos que se van a iniciar a partir del 28 de julio. ¿Qué hacer? Ya están las leyes dadas, Rusela, con respecto a incentivar más que la ciudadanía se organice, o todavía falta algunos ajustes en el tema legal que impulse esta participación, que además va a servir como vigilancia al trabajo de los gobernantes? Sí, yo creo que en términos de organizaciones, bueno, el Perú, y eso es bien interesante también, es uno de los países con mayores y mejores niveles de organización ciudadana, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, redes de comedores que son más de 15.000, o teníamos, ahora estarán, digamos, por unos 10.000, creo que se han reactivado también. Tenemos organizaciones, bueno, aparte de la CGTP o del SUTE, o sea, en otras palabras, tenemos organizaciones por sectores o sectoriales, organizaciones por ramas, no solo hay empresariales, educativas, de la ciudadanía, como del sector campesino, de las comunidades indígenas, comunidades nativas, ¿no? Entonces, hay incluso frentes de defensa, ¿no? Entonces, tenemos organizaciones. Y creo que esas son las que están dando respuesta, los propios ronderos, ¿no? En lo que significa en términos de reconocimiento y de legitimidad, ¿no? Incluso a nivel de las coordinaciones que hay en los propios distritos o en los barrios, ¿no? La gente se organiza, porque obviamente tenemos que defendernos también incluso de robos y de asaltos, de todo. Entonces tenemos organización en salud, en seguridad, ¿no? Ya. Entonces, eso existe. El asunto es que no todas tienen un mismo nivel, o no tienen el nivel de reconocimiento tal vez que deberían tener, ¿no? La regionalización es importante en esto, ¿no? Porque de ahí nacen. Esos son los núcleos, digamos, ¿no? Las APAFAS, imaginen todo ese tipo de organización que hay, ¿no? Que es
legítima. Algunas incluso no estarán en registros públicos, pero son legítimas en términos de su ascendencia, de su influencia, de lo que mueven, de lo que movilizan, de lo que aportan. Ya, dicho esto, me parece que el acuerdo nacional tiene que abrirse a estas instituciones también, ¿no? Yo creo que es hora de que este acuerdo nacional se renueve, porque quien tiene ahora es una diríamos, representación de partidos que no son legítimos. ¿De qué estamos hablando? De legitimidades y de representación, ¿no? Porque han devenido en ser en organizaciones políticas precarias en el sentido que son o empresas que se están organizando o en dinastías, en determinadas dinastías, ¿no? Entonces necesitamos remirar esto. Ya tenemos ley de los partidos, bueno, eso se tendría que realmente poner en ejercicio, ¿no? De tal manera que el acuerdo nacional se reconstituya, por decirlo de alguna manera, por favor, espero que no me lo tomen, digamos, en el lado negativo, sino que se refuerce, ¿no? Eso significa que vuelva, que se dé su tiempo, su espacio, su tiempo para mirar cuáles son estas organizaciones indígenas, por ejemplo, que deben tener voz directa, ¿no? O de las minorías que deben tener voz directa en un acuerdo nacional. Me estoy refiriendo también, por ejemplo, a las poblaciones LGBTI. Ya está presente la iglesia, ya está, bueno, tengamos eso, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que no es no sería un de dimensionamiento, sino más bien daría oportunidad a que se pudieran trabajar en subgrupos, ¿no? O en subsectores, determinados temas como la reactivación de la economía, como una participación obviamente de las poblaciones excluidas económicamente y que tendrían que decir para que las incluyan, ¿no? Y el empresariado de todos los niveles. Tenemos un empresariado, no quiero dejar de decir esto, tenemos el empresariado más ultraderechista y más conservador de la región. O sea, realmente no tenemos un empresariado. No tenemos un empresariado. Podemos tener la CONFIEB, una serie de organizaciones, pero no tenemos la materia prima, digamos, ¿no? De ese empresariado que realmente se sienta actor comprometido con el desarrollo de las comunidades. Entonces tenemos esa institucionalidad, la tenemos que remirar en función a estos retos, ¿no? De este bicentenario que muy bien decía Miguel Ángel, que tú muy bien también estás colocando, Néstor, ¿no? Eso significa que refresquemos las organizaciones, pongamos en su sitio, en su real situación, condición y posición en lo que existe, ¿no? No tengamos miedo y no creemos sanbenitos con la izquierda, a la cual se le pretende deslegitimar, llevándola hacia una suerte de ultra y hasta terrorismo, ¿no? Cuando no es así, ¿no? En su concepción y en su ideología la izquierda, o igual la derecha, que si se le lleva hacia la ultraderecha podemos llegar al fascismo, ¿no? Con todo lo que eso implica. Entonces, y la base de todo esto es educación. Mientras no tengamos, la educación de calidad que nos merecemos, no vamos a poder avanzar. Y esa es la promesa, esa es la expectativa que tiene mucha gente ahora, que entrando un profesor tal vez ahora sí podamos decir, vamos a tener la educación, la vamos a colocar en el sitio que merece, ¿no? El sector de educación, de tal manera que nadie nos pueda engañar, que nadie nos pueda falsear la realidad y que no nos estén siempre llevando de la nariz diciéndonos esto sí es legal, esto no es legal, porque ya sabemos que en términos constitucionales unos interpretan de una manera y otros interpretan de otra. Y correcto. Este asunto de las interpretaciones auténticas nos han llevado a la situación actual, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rusela. Un acuerdo nacional que retome sus orígenes, ¿no es cierto? Y un empresariado identificado con los intereses del Perú, con los intereses peruanos, y una lucha frontal contra la corrupción, partiendo, como tú bien dices, desde el tema de la educación. Y la educación no solamente en las aulas, sino la educación también en el hogar. La primera etapa del ser humano y que tiene que
entender que hay la solidaridad, que hay la ayuda, la colaboración empieza en casa, el respeto a la opinión ajena y a los bienes ajenos también, todo eso nace en casa y esos son los retos que tiene, como todas se supone. Y la corresponsabilidad, ¿no? La corresponsabilidad en casa. Ajá. Sí, correcto, correcto, con la sociedad y con su entorno. Entonces, esperemos que un profesor empiece esta revolución que estamos esperando, estos cambios, para ser exactos, estos cambios urgentes que estamos necesitando. Muchas gracias, Rusela, por esta oportunidad, como siempre, para conocer las impresiones de la socióloga y de la funcionaria de la consultora internacional. Gracias. Gracias por esta oportunidad, Rusela, y hasta cualquier momento.